Vamos a hacer un breve video, entonces presentando en términos muy generales la clase 14, que como les decía en los videos previos, yo la tengo pensada básicamente como una clase, al igual que la 15, fundamentalmente de debate político, de intercambio y de opiniones, así que casi que hacer una presentación súper breve del texto, ¿no? Este es un texto que trabaja el tema del kirchnerismo y del peronismo en la Argentina post-2001, publicado en el 2013, hecho en el 2012, por lo tanto no analiza, por ejemplo, el último gobierno kirchnerista, pero es un texto que a mí me parece que es interesante trabajarlo porque trabaja sobre una dicotomía fundamental que es la comparación en forma crítica, no esquemática ni simplista, del kirchnerismo como movimiento político, como fenómeno histórico, no solo, digamos, como representación partidaria o electoral, sino como movimiento histórico, con el peronismo clásico en términos de dos pares conceptuales, que son los pares conceptuales del populismo y del neopopulismo. Entonces todo el tiempo hay un diálogo que a mí me parece que es muy enriquecedor para ustedes en su formación, con las teorías que tradicionalmente habían intentado comprender, habían abordado la explicación sobre el populismo clásico, sobre el peronismo, digamos, de los años 40 y 50, dialogando con este peronismo post-2001, denominado comúnmente kirchnerismo, obviamente por el nombre de Néstor Kirchner, principal figura política, bueno, junto con Cristina Fernández de Kirchner, su compañera de militancia y además su pareja conyugal. Entonces, Adrián Piva, que bueno, que es un cientista social, joven, actual, muy interesante realmente, que trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes y creo que también en la de Buenos Aires, no recuerdo exactamente. Trabaja como lo que en ese momento era la última década, o sería digamos, la primera década del siglo XXI, hubo un conjunto de gobiernos latinoamericanos que estuvieron construidos en gran medida a partir o como consecuencia de grandes procesos de movilización social contra el neoliberalismo de los años 90 y contra el tipo de Estado que había construido el neoliberalismo en los años 90. Y esos gobiernos, dice él, hicieron resurgir el interés y el abordaje de los populismos. Estos gobiernos él va a marcar que tienen como factores claves en común la recomposición del poder político estatal, al menos de algunos rasgos, vuelven, digamos, al menos a levantar en términos discursivos la importancia del poder estatal y la importancia de la intervención del Estado en la economía y en la sociedad, y también vuelven a tratar de poner en el marco, como muy relevantes, las condiciones para una acumulación de capital sobre el fundamento de incorporar demanda y de generar la inclusión política de los movimientos sociales protagonistas de los procesos de movilización social. O sea que esas condiciones para la acumulación de capital debían darse, de hecho son gobiernos que en ningún caso afectan la acumulación de capital, pero que debían darse en consonancia con ciertos procesos de incorporación de las demandas y de la inclusión política de esos sectores que se habían movilizado en contra del neoliberalismo. O sea, plantean ciertos rasgos, digamos, de buscar algunos elementos de armonización, digamos, de esos intereses que aparecían como contrapuestos, un poco en la vieja lógica del populismo de buscar la conciliación o la armonía de clases. En ese sentido, él retoma un texto muy importante, que es el de Ernesto Laclau, La razón populista, y se reactualiza entonces la pregunta sobre qué es el populismo. Él trabaja sobre la relación entre el neopopulismo, que es el término con el que denomina la reemergencia de gobiernos y movimientos que se reivindican como nacional populares, con el diálogo de este concepto con el de populismo a través del análisis de la relación entre el kirchnerismo y el primer kirchnerismo, ¿no?
Y en ese sentido va entonces a analizar distintos elementos, va a analizar la figura, bueno, el desarrollo teórico de las tradiciones clásicas, de Gino Germani, y después las miradas más críticas como las de Daniel James o Juan Carlos Torres, pasando por Carlos Paleto, Don, el Murmillo Portantiero, el mismo Portantiero, Vila, Alain Touraine y un conjunto de analistas, de cientistas políticos, de cientistas sociales, de historiadores, de sociólogos, que van analizando las características del populismo clásico en términos de las teorías de la modernización primero, luego de las dicotomías conceptuales entre movilización y desmovilización, en las marcas que genera el populismo, lo que él denomina como las marcas del populismo, el neopopulismo, para luego centrarse más particularmente en las transformaciones muy profundas que se generaron en esta década a partir de la crisis del neoliberalismo y de los procesos posteriores, que él denomina procesos como de desmovilización, resistencia e integración, donde el Estado, a partir de estos gobiernos nacionales y populares, va a tener una fuerte política de cooptación y de integración de esos sectores que se habían levantado contra el neoliberalismo, y cómo el kirchnerismo tiene como cuestión clave de estos años la recomposición del consenso social sobre la legitimidad de la dominación política de la burguesía, de la legitimidad de la dominación política del Estado, de la posibilidad de ordenar, digamos, un capitalismo serio, como va a decir Néstor Kirchner, especialmente en sus primeros años de gobierno, básicamente recomponiendo la legitimidad del orden institucional burgués, legitimidad que la gran insurrección del 2001 había dejado muy debilitada, y que a través de distintas políticas, entre ellas una política muy dirigida a tener en cuenta muchas de esas demandas populares, el kirchnerismo va a ir logrando, digamos, solucionar esos quiebres, recomponer esa legitimidad perdida y reconstruir un orden social burgués que al menos durante los años de auge del neopopulismo o del kirchnerismo, como lo denomina Activa, va a parecer ser bastante exitoso, especialmente porque va a lograr redistribuir algo de esos enormes superávit, de esas enormes ganancias que se dan en un periodo de coincidencia con una gran demanda a nivel internacional de los commodities latinoamericanos, especialmente para el caso de Argentina, de la soja, ¿no? Son años de los superávits gemelos, comerciales y fiscales, y de una articulación, digamos que muy exitosa en ese marco. Pero como en ningún momento se solucionan ni se transforman los rasgos estructurales del neoliberalismo, digamos que esa recomposición está hecha sobre pies de barro y en todo momento es una evidente y muy fuerte instabilidad. Piva entonces reflexiona, ¿no?, en la parte final del texto, pensando que el rasgo central de los populismos latinoamericanos fue la incorporación política de las masas populares que estaban excluidas en un proceso que va entre la movilización social y la integración política, ¿no? Y que esos modos de incorporación tuvo algunas dificultades para institucionalizarse, y que justamente estas dificultades fueron las que le permitieron al populismo construir antagonismos muy interesantes para la construcción política del propio movimiento, antagonismos entre lo nacional y lo popular que dividían el pueblo del antipueblo, ¿no? Y que apartaban la contradicción de la vieja contradicción, de la clásica contradicción capitalista entre capital y
trabajo para asumir contradicciones que eran no clasistas, ¿no? Que planteaban la posibilidad de una armonía de clases. Y lo específico del peronismo en Argentina va a ser que va a incorporar a la institucionalidad burguesa a la clase obrera, ¿no? Esto le va a dar un carácter policlasista de alianza de clases al proyecto peronista, y para Piva le va a dar una mayor estabilidad. Todo eso lo pondría en duda, ¿no? Porque ya vimos que en realidad es un gobierno muy breve, son solo 9 años. Como también, para comentarlo, pongo en duda o cuestiono la idea de hablar del neopopulismo. A mí nunca me cierra cuando para construir un concepto se utiliza la figura de neo, ¿no? Es como que, bueno, no supimos qué decir y decimos que es igual a lo que pasó antes. No me parece eficaz en términos de cómo se construye conocimiento, ¿sí? Pero bueno, es lo que hace Pivas. Yo tampoco he trabajado, digamos, el kirchnerismo para desarrollar un concepto específico, por lo tanto, lo tomamos, pero planteando esa crítica, esa duda. El kirchnerismo entonces logra, en hechos exitosos sin duda, recomponer el poder de Estado después de la crisis de 2001, a través de una estrategia que combina la incorporación de demandas y la movilización de prácticas e imaginarios populistas, ¿no? Pero la desorganización de la clase y ciertos rasgos, digamos, de lo que él denomina desproletarización, que había generado todo el proceso neoliberal, habían dejado marcas que dificultaban la identificación tan fácil entre el kirchnerismo y el primer peronismo. O sea, el kirchnerismo todo el tiempo dialogaba en su imagen simbólica con el primer peronismo, pero la realidad es que la sociedad argentina ya era muy distinta, ¿no? Y por lo tanto, él va a decir, el kirchnerismo apela mucho más a un concepto de pueblo popular, a un concepto popular, que a un concepto de clase. El componente clasista casi no aparece, y de hecho eso pueden recordarlo ustedes, de cómo hay un enfrentamiento muy fuerte, quizás uno de los enfrentamientos que justamente hizo que pueda perder el kirchnerismo por una figura que uno al principio podía pensar que era imposible que ganase una elección nacional como fue Macri, que fue la crisis entre el kirchnerismo y el sindicalismo, especialmente en particular o representada en la pelea entre Cristina Fernández de Kirchner y Hugo Moyano, ¿no? Cuando sectores del movimiento obrero plantean una mayor representación del movimiento obrero en las listas, el kirchnerismo enfrenta decididamente. Entonces, esa es una cuestión que Piva identifica como una diferencia, ¿no? El peronismo clásico reivindica más a la clase obrera, el kirchnerismo habla de lo popular. Él plantea entonces una cuestión que es muy interesante, que es el lugar de la satisfacción de las demandas materiales y de lo que él denomina demandas de reconocimiento, o sea, cuando el kirchnerismo acepta las demandas sociales tal como están, y cuánto de el apoyo de algunos sectores obreros o populares al kirchnerismo tiene que ver simplemente con una lógica de reconocerle que obtuvieron mejoras en su calidad de vida, pero que en el momento en que dejan de obtener mejoras en su calidad de vida, dejan de adherir al kirchnerismo. O sea que hay una lógica, podríamos decir, instrumental en el mejor sentido, ¿no? Pero que no hay un apoyo al kirchnerismo como proyecto político, sino un apoyo a aquel proyecto político que plasme en la realidad mis demandas. Él dice, bueno, hay que ver cuánto de esto hubo en la capacidad del kirchnerismo para recomponer el consenso, ¿no? Él retoma para eso la misma pregunta referida al primer peronismo, hecha por Germán y retomada por James, y ellos habían planteado que en la adhesión obrera al peronismo había tenido mucha importancia la expansión de los derechos obreros, la expansión de las organizaciones sindicales. Había tenido tal importancia que ni siquiera lo pudieron ignorar los gobiernos post-1955, que tuvieron que seguir dialogando con esas organizaciones sindicales.
Entonces ahí aparece una cuestión que, si bien tiene que ver con el reconocimiento de demandas, va un poco más allá también del mero intercambio de beneficios materiales inmediatos por apoyo político. Él dice que para él en el kirchnerismo hay una relación mucho más dependiente entre la satisfacción de demandas para sostener consenso. Que cuando, o sea, lo que él plantea es que cuando se dejan de poder satisfacer demandas, porque empiezan ciertos elementos de crisis a partir del 2008, ese consenso se empieza a resquebrajar. ¿Sí? Lo marca justamente en el 2008 y en la elección del 2009, cómo ahí se pierden votos en los sectores populares del conurbano bonaerense, justamente porque se empieza a ajustar, digamos, como si sigue habiendo un apoyo fuerte por parte de los colectivos militantes, por ejemplo, del LGTB, ¿no? De lesbianas, gays, travestis, trans, bisexuales y de los organismos de derechos humanos, pero muy fuertemente ligado también a que se plasmen las demandas que esos colectivos venían realizando. Lo mismo pasa con las organizaciones piqueteras, ¿no? Que son incluidas, pero que solo apoyan, dice él, cuando se les plasman los derechos, cuando ven plasmados parte de sus reivindicaciones. Cuando esa política, por ejemplo, esa política de retorno de paritarias, de mejoras salariales, parece alcanzar sus límites, la adhesión resulta más inestable. ¿Sí? Por lo tanto, ese vínculo entre kirchnerismo y sectores populares, para él parece menos estable que el vínculo que había construido el primer peronismo con su base obrera, ¿no? Ese primer peronismo que lo había construido en términos de una identidad obrera y no como el kirchnerismo en términos de una identidad popular. El segundo tema lo refiere al nacionalismo, ¿no? Y ahí, para Piva, el kirchnerismo tiene un discurso que, si bien también apela a elementos nacionalistas, ahí por ejemplo vincula el retorno del tema Malvinas, lo que no aparece, dice él, en el kirchnerismo, o aparece muy poco, es el rasgo antiimperialista del peronismo clásico. Pero a diferencia del primer peronismo, en el kirchnerismo se acentúa la reivindicación del latinoamericanismo, ¿no? La reivindicación de una mayor integración económica regional en el marco de lo que hoy es una creciente internacionalización de la producción capitalista que no existía de la misma manera en el peronismo. Pero al mismo tiempo, Piva destaca que algo que el kirchnerismo no cuestiona en ningún momento es la interpenetración entre la burguesía nacional y la extranjera, que es un aspecto de clara continuidad con la década menemista, un aspecto de clara continuidad con el neoliberalismo. Un último aspecto tiene que ver con la cuestión de la hegemonía, ¿no? La hegemonía entendida como una forma concreta de la lucha de clases que se caracteriza, leo acá lo que él dice, por la capacidad de la burguesía de presentar las condiciones para su propia expansión como condiciones para la expansión de las energías nacionales. O sea, la capacidad de la burguesía de presentar sus intereses particulares como intereses del conjunto de la sociedad. Para él entonces, para Piva, el kirchnerismo logró reconstruir la hegemonía burguesa, haciendo sí que esa burguesía tenga que conceder algunas de las demandas de los sectores populares, tenga que repartir un poco, para decirlo en términos más llanos. En ese sentido, entonces logra reconstruir la hegemonía, pero es una hegemonía débil, ¿sí? Es una hegemonía que está basada en la lógica reformista de otorgamiento de concesiones. Cuando no hay espacio para conceder o cuando los sectores y el poder dejan de querer dar concesiones, cuando consideran que la crisis ya está estabilizada, que es para mí un poco lo que sucede, yo creo que lo que sucedió fue que luego de la crisis del 2001, los sectores de la burguesía, los grandes empresarios, los sectores más poderosos de Argentina, ven que hay una situación social desbordada y al borde de un desborde aún mayor, con riesgos quizás hasta de una situación revolucionaria de conflicto abierto,
Entonces, en esos primeros años del kirchnerismo aceptan la propuesta kirchnerista de, muchachos, hay que repartir un poco, pero ya para el año 2008, 2007, sobre todo 2008-2009, van a decir, ya está, ya lograron estabilizar la situación, pero fíjense, es muy interesante, porque esos sectores burgueses, en vez de decirle al kirchnerismo, lograron estabilizar la situación, muy bien, aplausos, y sigamos con su política, van a decirles, ya está, ya lograron estabilizar la situación, ahora queremos volver a ganar todos, y queremos dejar de tener que reconocerles nada a los sectores populares. Basta de darles concesiones. Como el kirchnerismo era un gobierno, una lógica política basada en reconocer y dar estas concesiones, esos sectores de la burguesía empiezan a cambiarse, a pasar de bando, poco a poco. Primero es la burguesía agraria y después van siendo otros sectores los que se van cambiando, digamos, lo que van diciendo básicamente, ya está la crisis solucionada, ya no necesitamos este tipo de gobierno que era para cerrar la crisis, y ahora necesitamos un gobierno que no conceda nada a los sectores populares. Va a ser el gobierno, la propuesta política que van a construir a través de la figura de Macri, del PRO y de Cambiemos unos años después. Entonces, estas van a ser algunas de las ideas que va a retomar PIBA, va a finalizar haciendo un fuerte señalamiento sobre el rol de los sectores medios urbanos, ¿no? Y la movilización de esos sectores medios urbanos un poco como ariete, como punta de lanza contra los gobiernos populistas, y identifica, podríamos decir, varios de los elementos, siendo un texto que se escribe en 2012 y que se publica en 2013, que se expresan muy evidentemente para mí en la derrota o, digamos, la crisis del kirchnerismo y la derrota del kirchnerismo en el 2015, la asunción de la propuesta política de Cambiemos, sobre lo cual algo también, así en un video muy breve, vamos a charlar en la última clase, y luego en 2019 la asunción de un nuevo gobierno que la verdad aún todavía es difícil saber si es un retorno del kirchnerismo o es un gobierno de nuevo tipo. Yo estoy más cerca de pensar que es un gobierno de nuevo tipo, ¿no? Bueno, hasta acá esta clase